esta ponencia de Arqueología y Derecho en el último cuarto del siglo XX, una mirada desde el siglo XXI, se ha incorporado, se ha incluido en una sección que tiene que ver con la arqueología y los contextos sociales y políticos, de una forma, yo creo, muy adecuada, porque el derecho no deja de ser un instrumento de las políticas públicas para intervenir sobre la sociedad y, por tanto, entendemos que está muy bien situada donde está. El origen o la razón por la que tanto Ana Carmen Lavín como yo misma estamos hoy aquí en un congreso sobre historia de la arqueología es fundamentalmente por la publicación de un trabajo en el año 99, un trabajo que estuvimos realizando durante 2 años, desde el año 97 hasta el año 99, sobre la historia de la legislación sobre arqueología hasta 1912 porque es cuando se aprobó el reglamento de excavaciones arqueológicas que acompañó a la ley de 1911 y contextualizábamos esa legislación en un contexto que era el contexto histórico de donde había surgido, ¿no? Ese fue un trabajo que nos costó, como he comentado, 2 años en hacer. Hoy probablemente a golpe de clic tardaríamos unas horas en recopilar toda la legislación que analizamos en ese momento, pero allí nos vimos en el año 97 en los depósitos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, revisando toda la colección legislativa, año por año, encontrándonos colecciones que estaban agujereadas con balas que todavía estaban en los libros, con una infección en las manos de los hongos que tenían los libros, y en fin, una odisea que fue el principio de una larga amistad, como puede verse, que estamos hoy aquí las dos juntas otra vez. Y, bueno, pues de alguna forma esa es la razón por la que estamos aquí, por ese estudio que hicimos y que ahora hemos querido bueno, pues continuar cuando supimos de la existencia de este congreso. Bueno, nos hemos saltado una serie de años porque desde 1999 hasta ahora se han publicado varios análisis sobre historia del derecho en materia de arqueología y sobre todo en materia de patrimonio cultural, y entonces, bueno, pues nos hemos centrado en lo que es el análisis de las relaciones entre el derecho y la arqueología en el último cuarto del siglo XX, ¿no? En todo caso, en aquel trabajo en el que publicamos en el año 99 ya nos dimos cuenta de que existía una íntima relación entre el derecho y la historia, en nuestro caso la historia de la arqueología. El derecho comprendimos perfectamente que era un resultado histórico, eso es una cosa bastante clara para los que nos dedicamos a ello, pero que con aquel trabajo pudimos ver de una forma muy evidente. Y también vimos cómo el derecho es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de los problemas sociales. Por tanto, hay una especie como de vaso comunicante entre el derecho y cualquier materia, en este caso la historia de la arqueología, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Aunque Flaubert dijera en su diccionario de lugares comunes que el derecho no se sabía muy bien lo que es, lo cierto es que, por suerte, a estas alturas del siglo XXI, sí sabemos lo que es el derecho y, sobre todo, sí sabemos para lo que nos sirve. El derecho es un instrumento de resolución de conflictos sociales y que se caracteriza por 2 notas claras, que son la coactividad, por un lado, y la institucionalización, por otro, ¿no? Desde esa perspectiva, el derecho es algo que siempre va detrás de la realidad, es decir, hasta que alguien no se pregunta qué hacer con un resto arqueológico que me he encontrado y a quién pertenece, hasta que eso no se produce, no hay una norma detrás que regula cuáles son las consecuencias de haber realizado un hallazgo arqueológico o de haber realizado una actividad arqueológica financiada desde una administración pública. Es decir, primero es la realidad y el derecho va detrás intentando solventar los problemas que esa realidad va provocando, ¿no? Pero también, y esa es otra de las funciones del derecho, mucho menos conocida, pero también importante, el derecho puede ser un mecanismo de cambio social, es decir, puede ser el propio derecho, puede ser la propia regulación jurídica la que provoque estos cambios. Claramente, en el caso de la arqueología, cuando en el año 85 decidió poner fin a una situación bastante irregular que existía desde principios del siglo XX, decidiendo dematerializar, es decir, extraer del tráfico jurídico privado a los bienes arqueológicos y declararlos de dominio público. Eso no se produce hasta que una norma no lo declara como tal y es la propia norma la que provoca ese cambio, ¿no? Entonces, dentro de estas 2 funciones,
Las relaciones entre el derecho y la arqueología, o la regulación de la arqueología por parte del mundo jurídico, es clara desde el siglo XVIII, incluso antes, pero con matices, porque tampoco antes podemos hablar de una forma muy clara sobre patrimonio, sobre arqueología, y por tanto, bueno, pues de alguna forma podemos fijar ese límite del siglo XVIII, pero esa relación luego ha continuado hasta nuestros días, ¿no? Y sobre todo, la arqueología es una ciencia, pero sobre todo lo que tiene es que produce una serie de resultados que son los que le interesan al derecho. Es decir, como podéis ver en la diapositiva, al derecho le interesa la ciencia de la arqueología, ahora veremos en qué medida, pero le interesa sobre todo y fundamentalmente por las consecuencias o por los resultados de esta actuación, ¿no? Esta intervención, como habéis podido ver, se llama Derecho y Arqueología en el último cuarto del siglo XX y bueno, pues, en el año 75 nos encontramos en un momento en el que estamos saliendo de una dictadura. Nos regíamos por una ley del año 33, una ley técnicamente bastante buena, que estuvo vigente durante 50 años, hasta la aprobación de la ley del 85, y nos encontramos con una situación que es la que provoca un cambio normativo. En primer lugar, la dispersión normativa que existía hasta ese momento. En segundo lugar, la asunción por parte de España de compromisos internacionales asumiendo convenios y tratados de este ámbito territorial y, por tanto, con la necesidad de cambiar sus propias estructuras jurídicas y, por supuesto y evidentemente, la Constitución de 1978, que supone un cambio sustancial y muy importante para el ámbito jurídico, ¿no? Desde esta perspectiva, en el año 85 se aprueba la Ley del Patrimonio Histórico Español y en los años 90 se aprueban 10 de las 17 leyes que en la actualidad existen sobre patrimonio cultural. En todas ellas se regula también el tema de las actividades arqueológicas. Es decir, que nuestro panorama actual es el de una ley estatal, la Ley del Patrimonio Histórico Español del 85, 17 normas autonómicas, una por cada comunidad autónoma, y, como digo, en el siglo XX se aprobaron 10 de estas normas, ¿no? En todo caso, y también es importante comentarlo, al derecho le preocupa no tanto la arqueología como ciencia, aunque también veremos que sí, sino sobre todo cuáles son esas consecuencias de las que he hablado antes, ¿no? Entonces, quizá para ya centrarnos un poco más en esa relación entre la arqueología y el derecho, he incluido en esta diapositiva los 3 aspectos que tienen más importancia desde el punto de vista jurídico y que se refiere a temas arqueológicos. En primer lugar, la definición de los bienes arqueológicos para lo jurídico desde la perspectiva de la metodología arqueológica. Esto no hay parangón en el resto de bienes culturales en la legislación española. Es decir, los bienes se definen por su configuración, por su carácter de mueble inmueble, por otra serie de circunstancias, pero no por la metodología que se utiliza para su estudio. Eso sí ocurre en los bienes arqueológicos. Es decir, ya desde el año 85 es la utilización de metodología arqueológica para su estudio lo que define los bienes arqueológicos para el derecho. Es decir, no estamos hablando, por supuesto, para la investigación científica arqueológica, sino que en lo jurídico el matiz que va a determinar que un determinado bien sea arqueológico o no es la utilización de una determinada metodología científica, que es la metodología arqueológica. Desde este punto de vista, yo creo que este es el rasgo más importante o más claro que determina cómo el derecho sí que ha recibido, sí que ha hecho esa recepción de la consideración de la arqueología como ciencia y no como, por ejemplo, en el ámbito arquitectónico no se habla de la metodología arquitectónica o de la metodología que utilizan los arquitectos para intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí o en este ámbito sí es importante esa metodología. Por otra parte, también desde el año 85 se ha producido un hecho que tampoco tiene parangón con el resto de los bienes históricos, que es la demanialización de los bienes arqueológicos. Los bienes arqueológicos que se ponen de manifiesto desde el año 85 en España son de dominio público. No se puede comerciar con ellos, no se pueden apropiar por parte de una persona, sino que pertenecen al sector público, materialmente a las comunidades autónomas, pero, en definitiva, desde la legislación estatal ya se tomó esta medida. Esto es muy importante porque esto también refleja la fragilidad de los restos arqueológicos, es decir, no es lo mismo conservar o proteger
una catedral o un bien inmueble que es conocido, que nos encontramos cuando paseamos por la calle, que conservar o proteger un yacimiento arqueológico muchas veces desconocido, muchas veces que no tenemos ni siquiera catalogado. Y esas diferencias, es decir, los propios objetos con los que trabaja la arqueología han determinado incluso la titularidad de esos bienes. Y, en tercer lugar, aparecen ahí la necesidad de contar con un permiso para actuar desde el punto de vista de la ciencia arqueológica. Esto también pasa en otras profesiones. También los arquitectos necesitan visar sus proyectos y también hay otra serie de profesiones que requieren colegiación y demás. Pero la arqueología también está sometida a esos controles por parte de la administración pública y se va a revisar que efectivamente se utilice una metodología arqueológica, que se tengan una serie de preparaciones y conocimientos técnicos apropiados para excavar y, desde esa perspectiva, también el derecho se ha hecho eco de la especialización en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, toda la configuración o toda la regulación de los bienes arqueológicos, del patrimonio arqueológico, refleja el carácter de la arqueología como ciencia y refleja cómo trabaja con una serie de bienes que tienen una fragilidad y un desconocimiento muchas veces que hay que preservar, ¿no? Sin embargo, no son solamente las normas sobre patrimonio cultural las que regulan a los bienes arqueológicos. Existen otras muchas normas, el Código Penal, normativas sobre ordenación del territorio, sobre propiedad, sobre mecenazgo, sobre organización administrativa, sobre patrimonio natural. Es decir, nos encontramos en un momento, no sé si os habéis fijado, en el que existe una hipertrofia normativa, es decir, existen tantas normas protegiendo los bienes históricos que nos encontramos con un problema porque muchas veces ni siquiera los operadores jurídicos más pegados a la aplicación de las normas, que son los jueces, saben muy bien qué aplicar, ¿no? Simplemente, bueno, pues para que vierais, he traído un listado solo de las leyes y de algún reglamento, pero ni mucho menos de toda la normativa. Ahí aparecen las leyes estatales y autonómicas que regulan el patrimonio cultural, ahí aparecen otras que también son autonómicas, ahí aparecen los reglamentos que regulan la actividad arqueológica en cada comunidad autónoma. Bueno, y no están todos, es decir, solamente he sacado lo que se refiere específicamente al patrimonio arqueológico de una manera muy concreta. Entonces, bueno, pues nos encontramos en esa idea de la hipertrofia normativa que no favorece o que no ayuda a que los bienes arqueológicos estén bien conservados, ¿no? También quiero decir que en el último cuarto del siglo XX se ha podido ver, o en el derecho también se puede ver, una evolución de los conceptos que se van manejando desde la ciencia de la arqueología, en el sentido de que en el año 85, sobre todo, se hace hincapié en las excavaciones y en las prospecciones y a lo largo del tiempo se empiezan a considerar también otra serie de elementos y, sobre todo, se empieza a considerar que los bienes arqueológicos deben ser bienes que se tengan en cuenta antes de que se produzcan obras públicas o remociones de terrenos y aparecen ahí conceptos como la arqueología preventiva, que evidentemente el derecho recepciona del ámbito técnico, ¿no? Por último, también decir que el derecho no son solamente las normas jurídicas, existen otros muchos productos jurídicos que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y simplemente por citar dos, para no pisar el tiempo de Ana Carmen, las resoluciones administrativas y las resoluciones judiciales, sobre todo, lo que han puesto de manifiesto son fundamentalmente dos cuestiones. Uno, que en España la actividad arqueológica profesional, tanto llevada desde el punto o desde la academia como desde el ámbito de las empresas y demás, es un ámbito que no plantea conflictividad. Es decir, que el problema de los bienes arqueológicos no es que se excave mal o que haya una mala praxis de arqueología. Son contadas las sentencias que hacen referencia a este tipo de cuestiones. Es decir, que no existe conflictividad en ello y no es la profesión la que supone un riesgo para los bienes arqueológicos. Por el contrario, sí que tenemos una cantidad ingente, cada vez más grande, de sentencias y de resoluciones judiciales que ponen de manifiesto que hay una parte de la sociedad que no ha comprendido cuál es la función de los bienes arqueológicos, que no ha comprendido que supervivencia para el futuro es necesaria para construirnos ese pasado del que nos hablan los restos arqueológicos, y estoy hablando fundamentalmente del expolio. El expolio sí que es un tema muy preocupante, un tema que yo creo que, siendo quizá no perteneciente al núcleo duro del cientifismo de la arqueología, sí debería ser un tema que preocupara tanto a la academia como a los profesionales, porque lo que supone es que
vamos perdiendo los bienes sobre los que la arqueología trabaja. Y eso, desde luego, es una lacra muy importante y cada vez mayor, ¿no? Bueno, yo hago extensivos los agradecimientos y enlazo directamente para no perder tiempo con lo que estaba comentando mi colega Ana Yáñez. Hemos visto la última pantalla que tenemos puesta, el exceso legal al que hacía referencia en materia de patrimonio histórico y concretamente en materia de patrimonio arqueológico, que es algo además que cuando nos sentamos a organizar esta conferencia apabulla porque de la misma forma que el trabajo que hicimos hace 20 años y… Gracias. Pues de la misma manera que el trabajo que hicimos hace 20 años fue un trabajo arduo de recopilación, porque ahora le das a un clic y está todo, ahora el trabajo realmente arduo era abrirse paso en medio de esa maraña de normas, en medio de ese exceso legal. Y lo que nos hemos preguntado a lo largo de todo el trabajo es si de veras el patrimonio está más protegido. Hay una mayor conciencia social sobre el mismo. ¿Forma el pasado de alguna forma parte de la sociedad española actual? Y nuestras respuestas, que les traslado también las preguntas, son optimistas en líneas generales, porque no está protegido lo que no está legislado. Y esto es una máxima implacable en los países del mundo mediterráneo, por su idiosincrasia y por las peculiaridades históricas que tenemos. Siempre hemos hecho un abuso y un alarde de un exceso normativo, una situación que quizá contraste con los países nórdicos, ¿no?, cuya legislación suele ser más parca, quizá más eficaz por esto y, sobre todo, por la mayor implicación de la sociedad civil en su cumplimiento. En España, como ya hemos visto, hemos pasado muy poco tiempo de una escasez normativa muy preocupante, con leyes bastante obsoletas y dispersas, a tener un marco legal progresista para la defensa de nuestro patrimonio histórico y sobre todo del arqueológico. Desde la vigencia de las leyes no dictadas en el primer tercio del siglo XX y de la preeminencia del Código Civil, sobre todo, y de los artículos relativos a hallazgos y propiedades privadas, que era lo único que importaba en ese momento, toda la década democrática se ha estrenado con la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español. Y los siguientes 20 años lo que hemos tenido es una proliferación de leyes autonómicas, algunas ya de segundas y de terceras generaciones, en virtud de la asunción de competencias por estos territorios que conforman nuestro actual Estado español. Y este proceso ha producido algunas mejoras sustanciales en las normas, que han ido afinando categorías y mecanismos de protección. Y además también ha supuesto, y todos vosotros lo sabéis, la creación de numerosos puestos técnicos y administrativos en las comunidades y en las administraciones. La mera aplicación práctica de las leyes ha supuesto un mayor conocimiento de los territorios, la elaboración de inventarios y de cartas arqueológicas, mayor control y regulación sobre estas intervenciones y una implicación más estrecha de los ciudadanos con su patrimonio arqueológico. Pero hay otro extremo de la balanza, que es el que yo pongo encima de la mesa en este momento. Vemos también las disfunciones que se han generado. En primer lugar, y sois todos conscientes, hay una auténtica atomización normativa y una fractura entre las comunidades autónomas que han otorgado una mayor importancia a su patrimonio de aquellas para las que ha sido un elemento secundario dentro de sus intereses. Y en líneas generales, yo creo, y haciendo una reflexión historiográfica, como es adecuada a este congreso, yo creo que aquellos territorios con idiosincrasias nacionalistas han generado leyes sobre patrimonio histórico mucho más incisivas. Recuperar el pasado como medio para legitimar su status quo y sus señas identitarias ha sido el motor para ello. El simple análisis de los prefacios que acompañan a estas leyes
Sería un buen ejercicio sociológico e histórico para entender cómo se ha protegido nuestro patrimonio arqueológico, o sea, histórico y por ende el arqueológico, en los últimos 25 años. Y, por supuesto, cómo ha transcurrido la historia, nuestra historia, en este periodo. Porque lo que nunca podemos perder de vista es que estamos legislando sobre algo que excede la propia materialidad del objeto. No legislamos sobre un trozo de cerámica, no legislamos sobre una escultura, sobre una fortificación, sobre un yacimiento, aunque haya figuras legales para hacerlo sobre cada caso, porque lo que estamos intentando es legislar sobre objetos y estructuras que nos remontan al pasado, a su forma de recontarlo. Son objetos que hemos categorizado legalmente, pero que en realidad están funcionando como máquinas del tiempo, como unos catalizadores hacia un mundo que todos sabéis que ya no existe, excepto por esos restos culturales de mayor o menor envergadura y de mayor o menor calidad estética. Y este intangible, porque son unas categorías completamente intangibles, os podréis imaginar, un poco grato al legislador y al aplicador de la justicia. Y estas son las categorías que, en cambio, han ganado peso en las últimas normas emanadas que han incluido elementos y categorías de protección relativas, por ejemplo, al patrimonio inmaterial, algo francamente difícil de proteger legalmente. Y en el lado opuesto de esta balanza también están aquellas comunidades que se han quedado descolgadas de este proceso, que no han necesitado recurrir a la gestión de su pasado para justificar su existencia, bien porque no han tenido grandes intervenciones de obra pública o bien por pura desidia administrativa en algunos casos. En ellas, las estructuras de control y de defensa del patrimonio arqueológico se han desarrollado en mucho menor grado y también el interés y el conocimiento de sus ciudadanos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces hablamos de legislación como algo que, bueno, está allí, no tiene que ver con nosotros y es fundamental para el desarrollo de la arqueología. Bueno, además, muchas de las normas que han descendido al ámbito competencial autonómico y han trasladado competencias a entes locales. Y esto también es un problema que yo pongo encima de la mesa. En ese proceso de mayor control y de gestión más inmediata y de apego de los ciudadanos a su patrimonio local. Y deberíamos hacer una valoración crítica de este modelo de gestión municipal y de su eficacia y preguntarnos si en este momento de madurez democrática los ayuntamientos están preparados, dotados y educados para hacer este trabajo. Yo, y creo que Ana comparte conmigo esta opinión, no podemos dejar de mostrar una cierta desconfianza, vistos los resultados sobre todo en el ámbito urbanístico y medioambiental. Y, desgraciadamente, esto es algo que también nos sucede en casos concretos a nivel autonómico y que nos ha llevado a plantearnos en esta ponencia exponer públicamente la necesidad de establecer un mecanismo que revierta la competencia a la Administración General del Estado en casos sangrantes de expolio, de desidia o de incapacidad manifiesta por parte de la Administración competente. Y los ejemplos son abundantes, por desgracia, en nuestro país. Y una pregunta que planea en el aire cuando vemos en perspectiva todo este derroche normativo es si el patrimonio histórico y, concretamente, el arqueológico está más protegido ahora, en este momento, que tras la entrada en vigor de la Ley 1685. Y, sinceramente, creemos que no, ya que todas, aunque se han mejorado aspectos puntuales, se han afinado procedimientos y categorías, todas las legislaciones están partiendo de una concepción positivista del bien en sí mismo. Se legisla y se protege su materialidad, su exportación, su tributación, su restauración, aspectos como entornos, paisajes, acciones antrópicas, valores culturales, aunque son nombrados en la legislación, tienen un difícil encaje y su aplicación es muy escasa y, lo que es peor, bastante elástica. La marea legislativa autonómica ha llenado nuestros boletines y compilaciones de normas
que son sustancialmente clónicas con pequeñas variaciones. Tenemos 17 normas, 17 reglamentos, una capacidad enorme y dispersa de generar y de complicar la praxis, pero en realidad es que solo cuando hay una voluntad expresa por parte de las instituciones para hacer efectiva su aplicación, las leyes funcionan. Ya tenemos suficientes leyes, tenemos suficientes reglamentos, suficientes códigos éticos, decretos de desarrollo, quizá demasiado. Los medios de protección están y son suficientes y toca aplicarlos. Y es ahí cuando los funcionarios de las administraciones se topan con la dura realidad política de nuestro país, de las presiones urbanizadoras, de los nepotismos, de las insidias locales y de políticos a veces con pocos conocimientos y menos escrúpulos, de propietarios reaccionarios, de bienes que tienen bienes culturales y no tienen ninguna conciencia. Bueno, tenemos los instrumentos legales y avanzamos en los humanos y materiales. Lo que nos falta es, desde luego, la educación ciudadana. Yo traía un ejemplo, pero me están diciendo que ya vamos sobrepasado de tiempo y no voy a entrar. Traía un caso emblemático que todos ustedes conocen, que es el caso de la Vega Baja de Toledo, que desgraciadamente nuestra ciudad se ha erigido en un modelo poco agraciado en la gestión de sus elementos patrimoniales. La abundancia del patrimonio de la ciudad de Toledo y de las instituciones encargadas de su custodia la han hecho un paradigma de lo que no se debe hacer en una ciudad histórica declarada Patrimonio de la Humanidad. Y les proyecto uno de los últimos artículos que ha salido publicado al respecto. Es un artículo de un colega, Arturo Ruiz Taboada, en la revista en el Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, sobre un caso concreto a raíz del proyecto de escaleras mecánicas para acceder al auditorio de Moneo. Se acaba de desmontar un torreón que formaba parte del recinto amurallado y bueno, el título es bastante expresivo: cuando los restos arqueológicos molestan. Las competencias de todas las administraciones se hacen explícitas en Toledo, y además se ha creado, está el Ministerio, la Consejería, el Ayuntamiento, la Diputación, se ha creado un consorcio donde se escenifica todas las luchas de poder entre todas las administraciones. Y a pesar de tener nuevas leyes, todas las administraciones encargadas y dinero, desgraciadamente el patrimonio arqueológico no está muchas veces mejor protegido. Y el caso de la Vega Baja, que todos ustedes recordarán, es un caso emblemático en este respecto. No quiero incidir más. Solo esa zona vasta arqueológica que ven ustedes ahí, les he silueteado el Circo Romano, que por supuesto no se ve, todos ustedes lo conocen. Está atravesado por una carretera, utilizado de parking, lleno bueno, un trozo es un parque, en fin, un desastre. Bueno, pues todo lo demás es la Vega Baja, todo lo demás es una zona que afortunadamente consiguió ser declarada BIC a pesar de ese proceso urbanizador. Las leyes eran las mismas, tanto para protegerlo como para urbanizar. Y hasta el último momento estuvo a punto de ser convertido en 1.300 viviendas y un Corte Inglés. Pero es que hoy cuenta con varias figuras de protección, varias administraciones públicas implicadas, ningún plan de actuación integral, y lo que es un inmenso barrizal alambrado con un circo romano escondido, restos deteriorados sin proteger y nula información al respecto. Y si ustedes, esa es la única información que hay en toda la Vega Baja, de Vega Baja. Y claro, los ciudadanos no entienden nada, que es al final de lo que se trata. Solo ven un erial, ven una herida en el centro de una ciudad y suspiran porque nadie les ha explicado nada por sus viviendas, por sus pisos con vistas o sobre el yacimiento arqueológico, porque en realidad es eso lo que quería el ciudadano. Y no se ha explicado por qué no se podía hacer eso. Entonces, yo dudo mucho que hayamos comprendido que el futuro pasa por el respeto y por la puesta en valor del pasado, y especialmente, bueno, en este caso en una ciudad histórica que vive del turismo.
y, por desgracia, las leyes abundan en el exceso y, además, son muy elásticas, y los mecanismos para burlarlas son demasiado habituales. Da la impresión de que da igual, entre comillas, la legislación que haya, que si hay una voluntad de los intereses económicos y políticos de hacer algo, al final el patrimonio arqueológico es lo que menos importa, y para nosotros es una auténtica desgracia. Pasa por una mayor conciencia social y, desde luego, en el caso de Vega Baja, por una implicación de todas las administraciones o una devolución de la competencia a la Administración general. En este caso, en temas como museos, como el Museo de Santa Cruz, con unos problemas de gestión brutales, que podía ser la segunda mejor pinacoteca de España sin ninguna duda, y un museo a un nivel como el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Museo del Menac en Cataluña, sea también escenario de pugnas si no haya un plan museológico para poner en marcha el mejor edificio en el centro de Toledo. Entonces, es lo que estamos planteando seriamente, esa devolución competencial que, bueno, escandalizará la autonomía, pero desde luego creo que hay casos puntuales en los que habría ya que plantearse ciertas cosas. Y nada, muchísimas gracias por todo.